Mis brothers. Pues bueno, ya terminé este arco de Vinland Saga. Y. Ok, varias cosas que tomar en cuenta. Varias cosas por ahí. Miren, terminamos este primer arco. El arco de la guerra de Warlock. Y tengo muchas cosas que decir. Primero que nada, este arco fue fantástico. La manera en la que terminó fue muy... ¿Qué? ¿Cómo? Increíble. Fue un excelente inicio. Y lo peor de todo es que es un prólogo. Es un prólogo de 50 capítulos. Es bastante largo. Pero no sé, no pensé que fuera un prólogo. Ya me leí los capítulos siguientes del siguiente arco. Y sí, güey, es un prólogo. Porque ya a partir de aquí, pues ya es Thorfinn. Ya es otra cosa, ¿no? Eh, entonces, sí, me únicamente leí como que el siguiente capítulo. Entonces, es un prólogo, güey. O sea, ya avanzó. Quiero suponer que ya es otro Thorfinn. Eh, Supongo que ya pasó mucho tiempo. Entonces, estoy muy interesado por los posibles puntos de la trama que se vayan a tocar a partir de ahorita. Y bueno, sin más, vamos a empezarlo. Y vamos a ver las cosas que disfruté acerca de este primer grandioso arco. Como ustedes saben, el video pasado reseñé lo que se conoce como que el arco de la infancia o el arco flashback. Y lo disfruté mucho, es prácticamente un volumen. Y realmente sentí que estuvo muy bien hecho como poco a poco y lentamente en ese primer volumen, ese primer arco, mini arco. Thor se convierte en el protagonista de ese arco y Thorfinn poco a poco fue relegado, entre comillas, a una posición secundaria. Después de esto, creo que ocurre lo mismo, pero en este arco. Porque de cierta manera Askeladd poco a poco se convierte punto, en el punto de foco de este arco y nuevamente Askeladd como que se convierte en protagonista y nuevamente Thorfinn se vuelve un poquito un personaje secundario. Ahora, es chistoso para mí que Yukimura lo haya hecho dos veces. El hecho de que el protagonista no fuera tan protagonista por dos arcos. Y no lo digo de manera negativa. Eso únicamente habla de las prioridades que tiene Yukimura, que en este caso eran Thors y Askeladd, porque los dos juntos van a crear lo que es el Thorfinn actual, que es el Thorfinn que vamos a tener para los futuros arcos. Creo que está perfectamente hecho. Al fin y al cabo, es como dijo el manga, es el final del prólogo. Insisto, creo que es normal que Thorfinn no sea un punto de enfoque, porque al fin y al cabo es un prólogo y es la base de por qué Thorfinn es como es en futuros capítulos, ¿no? Y creo que ahora que Thorfinn está, entre comillas, solo, espero que ahora sea como que un personaje principal y sea un personaje con mucho enfoque. Creo que este arco de prólogo no está enfocado tanto en Thorfinn porque tenemos que enfocarnos en las personas que como que marcaron quién es él, tanto Thors, su padre, y Askeladd es su fuente de, de deseo de seguir adelante. O bueno, su objetivo en la vida. Así que vamos a hablar de esto en tres partes diferentes. Y vamos ahí. Número uno. Creo que la relación de Thorfinn con Askeladd no es una de padre e hijo. Creo que es más una relación de un objetivo, una meta. Creo que Askeladd era el objetivo de Thorfinn y es lo que lo mantenía como que vivo, lo que lo mantenía con ganas de seguir porque tenía el objetivo de matarlo. Y fue la razón por la que él se volvió más fuerte, la razón por la que siguió adelante. Vemos esto porque cuando se encuentra con Liv, no quiso regresar y de hecho ni siquiera preguntó por su mamá
o por su hermana, que su hermana claramente se casó con Ari, güey. Yo quiero suponer que se casó con Ari, creo que es bastante obvio, pero bueno. Entonces, no creo que sea porque Thorfinn no le interese su familia y ni su mamá, ni su hermana, ni Liv. Creo que la cuestión es justamente esa. Está tan enfocado en su meta y su necesidad de venganza, de matar a Askeladd, que no puede procesar ni pensar en otra cosa. Cuando apareció Liv y se encontró con Thorfinn de frente, realmente pensé que Thorfinn se iba a regresar con Liv y ahí iba a acabar y el manga iba a seguir como que otro rumbo. Pero no, lo que terminó pasando es que Thorfinn dejó ahí a Liv solo, o sea, lo dejó atrás. Una figura prominente que le recordaba su infancia. A Liv, güey. Dejó a Liv atrás. Eso te indica qué tan metido tiene esto de la venganza en su cabeza. Y todo el personaje de Thorfinn ha sido acerca de venganza. Venganza, venganza, de venganza, venganza. Y ahora que Askeladd, pues ya no está, ¿cuál es su meta en la vida? Y eso es algo que Askeladd ya cuando estaba petateando, pues le pregunta, ¿no? Como de, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál era tu plan después de matarme? Y fue como de, Thorfinn se queda como de, se vio en su cara que era como de, no sé, güey. O sea, al final, el destrozarle, entre comillas, su sueño, su objetivo, es lo que hará que Thorfinn siga su viaje y su aprendizaje para ahora sí ya ser el punto de enfoque y ver su crecimiento como personaje. Y me encanta que Yukimura echó a perder los planes del personaje principal, porque no muchas veces los planes del personaje principal son, al menos en un manga, son como que estropeados. Y creo que esa es la principal diferencia entre un shonen y un seinen, ¿no? Porque creo que si esto hubiera sido un seinen, un shonen, creo que sí, güey. Creo que Thorfinn sí hubiera matado a Askeladd y ya de ahí hubiera sido, no sé, Thorfinn seguía con Canute, etcétera, 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 etcétera. Pero esto es un seinen y creo que esa es la gran diferencia, que aquí se pueden tomar decisiones narrativas muy diferentes a lo que se puede en un shonen. Y eso es algo muy interesante porque genuinamente a veces no pasa esto. Entonces, el plan de Thorfinn no. El plan de Thorfinn era matar a Askeladd. Ajá. Pero la historia le dio más enfoque al plan y a estas maquinaciones de Askeladd, que para cuando sucedió esto, el objetivo de Thorfinn ya no importaba, güey. Lo que importaba es que se logró un objetivo mucho más grande. Y esto es lo que un buen escritor hace. Justificar, entre comillas, el por qué se toman decisiones. Que tú eres un escritor, no tienes por qué justificar nada. Es tu historia y es lo que se te pega la gana, ¿no? Pero es una forma de, número uno, estropear los planes de Thorfinn. Y número dos, hacer que Askeladd sea un personaje prominente y un personaje súper importante. Porque, insisto, esto se conecta muy bien con la dinámica de que el objetivo de Thorfinn era infantil, era bastante estúpido y era algo que su papá le intentaba decir como que en sus sueños y en todo esto, ¿no? Entonces, mientras que Thorfinn tenía un objetivo que era matar a Askeladd, Askeladd estaba haciendo unas cosas completamente diferentes y estaba muriendo o dando su vida por algo mucho más grande. Insisto, su objetivo de matar a Askeladd nunca importó porque la trama te dijo, pues lo de Thorfinn no importa, güey. Lo que importa es lo que está intentando hacer Askeladd. Y eso es donde las cosas como que, pues realmente terminan valiendo la pena, ¿sabes? Entonces, el hecho de que los planes de Thorfinn se hayan quebrado no importa al final, ajá, porque algo más grande estaba sucediendo en el fondo. Y esto me gusta como Yukimura hace que los personajes sirvan para la trama, más no la trama para los personajes. ¿Ok? En lugar de que los objetivos del personaje principal sean más importantes que la trama, es como, no, güey, lo que importa es la trama. Y lo que el personaje quiera, pues va en segundo plano. Y eso es algo que me gusta. ¿Sabes? Cuando un personaje puede hacer que la trama avance
en lugar de que la trama haga que los personajes vayan avanzando. Ajá. Porque no son los deseos y las necesidades los importantes. Los personajes no son importantes. Lo que importa es lo que sirve a mejorar la narrativa. Y a mí me encanta cuando un escritor puede hacer esto. Porque, y digo, me recuerda mucho a Canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos. Porque fue la primera vez en la que como que lo pude ver. Y es la razón por la que me interesa mucho como que... No estudiar cómo escribir, pero me interesa mucho toda la teoría detrás de escribir algo. Y me ayuda mucho a comprender y analizar historias un poquito... No sé, para mí un poquito mejor. Y en Canción de Hielo y Fuego lo que importa es la trama, sí, pero es cómo los personajes avanzan. O sea, nunca es acerca de lo que ellos quieren, es de cómo ellos pueden afectar a la trama. Ajá, si un personaje tiene que desvivirse o algo, sucede porque la trama lo requiere, no porque me explico, o sea, es más enfocado en los personajes haciendo que la historia suceda a que la historia haga que las cosas sucedan, porque es como de sí, sería chido que ese personaje estuviera vivo, pero si la trama necesita que este güey no, así se hace. Es el famoso meme de se murió porque la trama lo requería. Exactamente. Y escritores que hacen esto tienen que tener una muy buena pluma porque tienen que aprender a hacer esto. ¿Sabes? Todos los personajes hacen lo que es correcto basados en su contexto y no al revés. Y lo vimos con Thors y lo vimos con Askeladd. Que por cierto, qué personajazo es Askeladd, güey. No creo que Askeladd haya visto a Thorfinn como un hijo. Y tampoco creo que Askeladd haya sido un personaje muy interesado en cosas grandiosas. Y no sé, estoy basando todo esto en mi primera lectura, a lo mejor una segunda relectura veo un poquito más de cosas. Pero yo sí siento que Thorfinn para Askeladd era más una herramienta que un hijo. Ok, Askeladd para mí no es el tipo de vato que quiere como que responsabilidad. O al menos no alguien que sienta que merece cierta responsabilidad. Si lo que él dice es cierto, entonces sí, él es el heredero por derecho de Britania y por ende debería de ser el rey. Pero siento que él siente que no es digno de y por eso hace tantas cosas para que Canute pueda ser rey, para que Canute lo pueda hacer por él. Para mí es un personaje bastante complejo que hace lo que tiene que hacerse no porque le guste, sino porque necesita hacerse. Y me encanta su viaje porque empieza realmente no importándole muchas cosas y simplemente siendo un vikingo que es muy irónico porque él dice que detesta a los vikingos, pero se comporta perfectamente como uno. Y pasa de eso a convertirse en alguien que quiere proteger a Gales y hace todo lo posible para sacrificar su vida en una jugada hacedor de reyes, pero magnífica, güey. Lo pusieron contra la pared y dijo, no, ni mergas. Y se fajó e hizo una jugada increíble. Yo cuando leí esa parte estaba tenso. Mis uñas de los pies estaban, pero mira, rascando el piso. Increíble. Entonces, no creo que Askeladd empezó la historia, al menos cuando lo vemos. No empezó con la idea de como de, salvar a Gales. Creo que esa idea empezó en cuanto Canute convence a Thorkel de estar a su lado. Y ahí fue como que ocurrió un cambio en Askeladd porque se rió, güey. Fue como de, arre, creo que hay algo más importante aquí. Hay que hacerlo. Porque yo siento personalmente que antes de eso estaba como que jugando con la idea. No estaba muy seguro de qué hacer. Estaba como que tirando dados en la oscuridad, como de pues a ver qué cae. O sea, sí quería que Canute fuera coronado rey, pero yo siento que no tenía otras esperanzas más allá. Ajá, creo que usó eso como una manera de como que poder explotarlo al máximo. O sea, es un hombre muy inteligente y cuando empezó a ver que Canute se convirtió en rey,
como que sí se vio que era como, ok, creo que esto sí se puede. Voy a hacer que lo coronen para que él pueda proteger a Gales, porque yo voy a estar de su lado y voy a ser su mano derecha. Y su amor y su devoción por su mamá lo marcó completamente. Leer su historia de trasfondo fue como de, hermano, dio la vida por el sueño de su mamá, por su país. Y realmente creo que él nunca creyó en Artorius, pero era una mentira que él estaba dispuesto a creer por su mamá. Él, yo siento, insisto, cuando empieza la historia, yo siento que él era alguien que pensaba que alguien iba a llegar y iba a salvar a Gales. Y él no tendría por qué hacerlo, pero creo que al final es como dijeron en el manga, ¿no? A veces hay que hacerlo tú mismo. Y creo que dentro de lo que cabe, al final, cuando él le dijo su nombre al rey Swain, no fue como de que, voy a usar ese nombre, sino que él realmente se convirtió y fue Artorius que regresó para salvar a Gales. Entonces, él se convirtió en el Artorius que todos esperaban que algún día iba a regresar. Y lamentablemente, la gente jamás lo sabrá. Hizo todo esto por su madre y se murió por algo mucho más grande que él. Al principio, él dijo que todos eran esclavos de algo y yo siempre me pregunté a qué era esclavo Askeladd y creo que al final se convirtió en un esclavo por su amor a Gales y por amor a su madre. Eligió a Canute y Canute fue una excelente opción. Y vamos a hablar de Canute porque Canute es un personaje muy interesante. La relación que él tiene con su fe me movió mucho. Él es un personaje que siempre, a partir de que pues pasa lo que pasa en ese pequeño pueblo donde Askeladd manda a desvivir a todo el pueblo, él empieza a preguntarse como de y empieza a cuestionar muchas cosas y empieza a buscar señales. Y creo que la muerte de Ragnar fue un antes y un después, pero siento que fue más un deseo de cambiar, un deseo de terminar con el sufrimiento y tener un cielo en la tierra, lo que hizo que algo dentro de él cambiara, que cambiara un chip dentro de él. Su deseo por un mejor mundo y decidir que no va a esperar por un milagro, pero en lugar de eso va a crear ese mundo, crear ese cielo en la tierra en vida. Increíble, güey. Honestamente, y me encantó ver ese cambio en él, no solamente en la escritura, ni en el diálogo y en acción, sino también en el arte, porque su cara y su actitud cambia. Y me encanta cómo se ve esto, tanto visualmente, tanto con diálogos, tanto con reacciones de personajes, porque todos fue como de, cabrón, este güey es alguien completamente diferente. Creo que los sueños y los objetivos de Canute y la manera en la que habla son de un rey. Únicamente necesitaba algo que lo moviera y alguien que lo guiara. Y creo que Askeladd terminó haciendo eso. Y creo que Torkel lo va a hacer, espero. Cuando Askeladd se está volviendo, entre comillas, loco porque era un acto y empieza a desvivir un chingo de gente ahí adentro, Torkel le dijo como de, creo que lo más prudente para demostrar poder es que el dueño sea el que termine desviviendo a su propio perro. Y creo que fue un excelente consejo porque Canute toma ventaja de esto. Askeladd entiende perfectamente qué es lo que estaba pasando y pues se terminó haciendo una jugada magnífica para coronarlo. Creo que todo este punto en la trama en la que Canute realmente lo habían mandado no para que sobreviviera, sino para que lo terminaran matando. Güey, me encantó toda esta politiquilla, todo esto, esta trama de estar como que en complots y todo esto. Me fascinó, me encantó y no sé lo que la historia nos depare más adelante, pero estoy muy interesado. Estoy interesado en historias que se centran en personajes.
las historias que se centran en la trama están bien, pero generalmente hay decisiones que se toman porque, o sea, tienen que pasar para que la trama como que avance. O sea, por ejemplo, Naruto, ¿no? O sea, Naruto, todo lo que pase tiene que ser para que Naruto sea Hokage. Eso es entonces, todo tiene que suceder para que él sea Hokage, todo lo que ocurre. Pero en una historia que se está centrando en personajes es como de, ok, el objetivo de Naruto es ser Hokage, ok, pero todo lo que haga no va a afectar directamente si es Hokage o no. O sea, lo que haga va a afectar la trama sí, y si se puede que él llegue a ser Hokage, será Hokage. Y si no, pues ni de pedo, güey, porque lo que importa es las decisiones que está tomando y cómo están afectando a su alrededor. Eh, y por eso me encantan ese tipo de historias, como que enfocadas más en personajes, porque como se basa en sus decisiones y en lo que ellos van a hacer, es una historia que pues, se vuelve muy impredecible, porque no hay un objetivo como tal, simplemente es personajes haciendo cosas y los objetivos van cambiando conforme van sucediendo. No es una cuestión de que, Naruto va a ser Hokage, es como de, no hay un objetivo, Naruto es un ninja y si es Hokage, chido, y si no, no, pero el objetivo no es ese, el objetivo es la misión, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Entonces, a mí me parece muy interesante ese tipo de cosas. Creo que el ritmo de este arco estuvo increíble. Progresa lentamente y por eso me encantan ese tipo de historias enfocadas en personajes. Porque nunca hay un punto donde puedas decir como, aquí cambió esto. O sea, fueron a Francia, después se retiraron, anduvieron vagando por ahí con Canute, después, bueno, la tensión entre Askeladd, entre si lo van a traicionar o no, el locazo de Torkel, que qué personaje, güey. O sea, realmente me interesó mucho todo esto, güey. Y me encanta cómo todo esto se regresa a Thors. Para mí, Thors es como Ned. La muerte de Ned Stark permeó en toda la saga de Canción de Hielo y Fuego. Y la muerte de Thors también afectó ahorita, porque Torkel ve a Thors en Canute, que es como de, güey, ¿cómo vas a ver a Thors en Canute, güey? No en su propio hijo. Lo cual quiere decir como de que Thorfinn ahorita, al menos en este arco, no es un personaje completo. Y poco a poco va a ir creciendo y poco a poco va a ir cambiando. Me encantó este primer arco. El arte cambió y mejoró. O sea, se ve un poquito más realista. No sé, güey. Es increíble. Me encantó este primer arco. Estuvo increíble. Voy a decir con el siguiente, pero en cuanto termine este manga voy a regresar y voy a releer porque... No. Increíble. Me encantó. Adiós, chavales. Cuéntenme qué opinan, si me faltó algo o no. Y nos estaremos viendo en la siguiente. Bye bye.